Vale, chicos, y qué decir que de momento no sé nada. Aquí en directo. Sí, se tiene que empezar a ver ya, chicos. Vamos a entrar aquí. Vale, estamos en directo. Estamos en directo. No, pero espera. ¿Puede Sí, ser? estamos en directo. Jordi, Estamos en podría ser que estuviéramos con el audio en off. Vale. Entra un poquito más para adentro. Podría ser que estuviéramos con el audio en off. Ahora, ya estamos dentro. No, está puesto. Podría ser que estuviéramos con el audio en off. Está puesto. Igualmente lo he quitado. Vale, perfecto. ¿Has quitado el audio, no? Vale. Por si acaso. Venga. No tenemos nadie en directo, o sea, nadie está viendo nada, o sea, no hay peligro. ¿Hay un momento? Eso soy yo que he subido el móvil. Si quito esto, el mute de off. Vale, ahora se tiene que escuchar. Señores, ahora sí que estamos en directo. Hola. Vale, ahora se tiene que escuchar. Venga. Ahora sí que estamos en directo. Venga, que tenemos 2 personas aquí en directo viéndonos. Bueno, Tenemos 2 personitas. cosas del directo. Vale. Baja, si hay algún volumen subido, bajarlo. Sí, apagar. Yo apago esto. Bajar volúmenes. Buenas noches, es un poco tarde, pero bueno. Quien mira YouTube a estas horas porque quiere información. Al botón rojito. Pues estamos a punto de comenzar Vale, perfecto. Estamos a punto de comenzar el último programa de la segunda temporada, que es Montserrat, Enigmas y Misterios. Es la montaña que Alfredo tantas veces nos cuenta, que queda detrás de él en todos los episodios. Esa es la montaña de Montserrat. Y hacía tiempo que queríamos hacer un programa de Montserrat porque se lo merece. Porque Montserrat es una montaña mágica, enigmática, misteriosa, ufológica, bueno, tiene de todo. Alfredo nos va a poner una intro, porque vamos a empezar a grabar para iVoox, al igual que estamos ya para YouTube. Si tenéis alguna pregunta, la podéis hacer tranquilamente, Alfredo os contestará. Sí, estamos entrando en la tablet ahora mismo para poder contestar a cualquier cosa que nos comenten las personas que estén en el chat. De momento solo somos 2, o sea, estamos en pequeña familia. Perfecto. Pero vemos que se ve perfectamente, o sea que es fantástica. Creo que es la mejor calidad de imagen que hemos tenido hasta la fecha. Pero con diferencia. Sí. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar. Vale. El audio. Pondremos el audio, lo primero. Bueno, buenas noches, David, Alfredo. Buenas noches. Ana. Buenas noches. Una vez más. Vale. Perfecto. Vamos a poner el audio a través del altavoz que tenemos para que todos podamos hacer la introducción. Y cuando quede emparejado, perfecto. Pues ahí va. 1, 2, entramos. Heinrich Himmler era el jefe de la policía alemana y el responsable de la oficina de seguridad del Reich. Y ya de joven ya se obsesionó con el tema del diario de Montserrat. Ellos buscaban como objetos de poder porque querían instaurar un nuevo orden mundial. Esta visita es importante porque es la única que hizo un responsable de alta jerarquía nazi en España. Bueno, pues Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Misterios de la Humanidad, con la temática de Montserrat, Enigmas y Misterios. Es el programa número 10 con el que vamos a cerrar nuestra segunda temporada, dando las gracias a nuestros seguidores como siempre. Es una temporada que hemos tenido algunas cosas sorpresas y mucho trabajo. Y la tercera aún será mejor. Buenas noches, por orden, David, muy buenas noches. Buenas noches, compañeros, en este directo y esta noche especial, que lo más seguro conseguiremos llegar a esa hora mágica
hablando sin duda de la montaña de Montserrat, a esa hora preferida por nuestros oyentes, sin duda, las 3 de la mañana. Alfredo. Bueno, hemos de recordar que tenemos este reloj aquí detrás nuestro que marca las 3:15 de la mañana, que fue la hora en la que pasaron los acontecimientos en Amityville. Como bien seguirán, pues, se acordarán los seguidores cuando hicimos casas o mansiones encantadas, hicimos ese programa de casas encantadas, y en honor a esa casa, en honor a Amityville, tenemos esa hora aquí marcada, hora mágica, como dice David. Así que podríamos llegar perfectamente, bueno, podríamos llegar, no, vamos a llegar. Y siempre, como decimos, pero hoy más que nunca, con la montaña sagrada de Montserrat a nuestra mano derecha, no atrás, a nuestra mano derecha, porque cambiamos el estudio, que nos va a guiar en su apasionante mundo y en sus laberintos. Ana, ¿tienes algo que decir o esperamos al rincón del oyente? ¿Alguna sorpresa? Bueno, yo como siempre voy a dar mi opinión y mi lado más científico, físico, y bueno, yo creo que deberíais esperar a mi ratito para que os dé la información que tengo preparada. Pues perfecto, Ana, perfecto, pues vamos a comenzar con la montaña de Montserrat. Voy a hacer un poco lo que es la introducción de la montaña. Montserrat es un macizo que se encuentra en Cataluña, es la patrona de Cataluña, la zona del Tribunal Municipal de Monistrol de Montserrat, provincia de Barcelona. Tiene una altura de 1236 metros y el monasterio, que es su enclave más mágico, está a unos 700 metros sobre el nivel del mar. Esta zona es ocupada antiguamente por un delta de un río hace más de 50 millones de años. Y esto cualquiera que vaya a Montserrat lo puede ver porque en las rocas va a haber de todo. Va a haber pechinas, cualquier cosa. Ahí queda claro que estuvo bajo el agua, ¿no? En 1987 fue declarado parque natural, demasiado tarde, creo yo, pero bueno, para reservar, bueno, pues todo lo que es el parque. Y tiene una historia. Montserrat es un monasterio con su virgen, que es la moreneta, que es una virgen negra. Puede parecer raro que haya una virgen negra, pero en España hay como unas 45 vírgenes negras. Y por todo el mundo, pues bueno, pues habrá unas cuantas más. También es curioso que la moreneta no está solo en Montserrat. También hay varios pueblos de Italia que tienen la misma moreneta, la misma virgen de Montserrat, incluso algunos lugares de México. ¿Vale? Pero nosotros vamos a entrar de lleno el lugar. Y os voy a explicar la historia, entre comillas, que esto viene a ser, pues, como suele pasar en Fátima, en muchos sitios, pues una imagen mariana, ¿no? La historia ocurrió en el año 880 después de Cristo. Un sábado al atardecer, unos pastores que iban por la zona, por la montaña de Montserrat, pues vieron del cielo caer una fuerte luz acompañada de una melodía. ¿Vale? Se acercaron y no vieron nada. Y durante unos cuantos sábados, 5 o 6 sábados más o menos, volvió a pasar lo mismo. Finalmente, el rector de la Iglesia de Montserrat, que fue advertido por esta noticia por los pastores y gente de la zona, pues estuvo en el lugar y encontraron la imagen, digamos, mariana, de la Virgen, en lo que es el enclave de la Santa Cova, que la Santa Cova, digamos que no forma parte del monasterio principal, que es el más grande, que era la antigua ermita de Santa María, pero es donde originalmente, dice la leyenda, que ahí se encontraba esta Virgen. Cuando pasó esto, el obispo de Manresa, ciudad próxima, quiso llevársela a Manresa, y cuando quisieron coger la imagen, cuando dice imagen supongo que será pues como un busto de madera, ¿no? Una talla o lo que sea, pues se ve que era imposible, que pesaba mucho la Virgen y no pudieron moverla del sitio, y el obispo dijo que esto era porque la Virgen quería quedarse en el sitio. Finalmente desistieron y la moreneta se quedó en la Santa Cova. ¿Vale? El obispo de Manresa ordenó construir una capilla,
que es la que he dicho anteriormente, que es la ermita Santa María, que posteriormente, en el año 1025, se construiría el monasterio de Montserrat, que David, por ejemplo, tantísimas veces ha ido. Yo también he ido unas cuantas. El monasterio de Montserrat ha pasado por buenas, también por malas épocas, en la guerra de la independencia, con las tropas napoleónicas. En el año 1811 y 1812 el monasterio fue incendiado en un par de ocasiones. Con esos incendios se perdieron un montón de reliquias, se perdieron un montón de tesoros, ¿vale? Y bueno, más tarde comenzó la reconstrucción y poco a poco ha ido quedando por lo que es ahora es un monasterio muy grande, y es la zona espiritual, ¿vale? El que va al monasterio pues va no solo a ver la Moreneta, sino pues entra en... creo que es una basílica, ¿no? ¿Correcto? Sí. ¿Vale? No hace muchos años fue nombrada basílica. ¿Vale? Ahí está la Moreneta y bueno, es un centro, hacen misa, lo típico. Ahí hay una escolanía de Montserrat muy famosa por los cantes que hace. Y qué decir, que si, bueno, esto lo va a decir David más tarde, que son los rituales que él hace con velas y tal. Si quieres poner una vela, Montserrat es el mejor lugar para poner una vela. Pero no solo el monasterio, porque disponía de 15 ermitas repartidas por toda la montaña. Hoy en día creo que solo quedan 5, ¿no? David, más o menos. Sí. Si el que camina por Montserrat hay rutas que son las rutas de las 15 ermitas. Verá que las ermitas que están derruidas, pues eran antiguas. Quedan en pie la ermita de San Jeroni, que es la que está a más altitud, la de San Joan, San Miquel, y algunas que ya no existen, como la de Santa María, que es el monasterio auténtico. La figura de la Moreneta mide 95 centímetros de alto. Y bueno, es una Virgen Negra que tiene a su niño en el regazo. En la mano derecha tiene como una bola que simboliza el universo. En la mano izquierda el niño tiene una piña. ¿Vale? Hasta aquí. También se dice, no sé si alguien ha escuchado que la Moreneta no era negra, sino que con el tiempo, digamos, no sé si lleva plomo o no. Es un material que hacía... Bueno, el material, que se convirtió negra de la erosión del material. Pero esto no queda claro tampoco. No queda claro porque si el que vea a la Virgen verá la cara y las manos negras. El resto de la ropa pues está en perfectas condiciones, a no ser que haya sido restaurado más tarde. David, cuéntanos un poco algo del monasterio. Algo del monasterio. Pues mira, decirte de que sí que es curioso el dato que en todos los sitios cuyo han habido vírgenes negras, dioses negros o diosas negras, está como más envuelto en un misterio y en un místico acompañado de lo que tantas veces hemos mencionado aquí, magias, ceremonias, ritos y demás. Y evidentemente la montaña de Montserrat, que yo soy muy fiel, que he ido muchísimas veces, he ido más veces posiblemente a la montaña de Montserrat que a un parque de atracciones, con eso lo digo todo. Os digo que la montaña conlleva grandes misterios, grandes peligros y secretos que nunca deberían de ser revelados. De hecho, no se sabe bien, a ciencia cierta, pero las desapariciones en extrañas circunstancias en la montaña de Montserrat se registran a decenas y centenas. Vale, pero esto lo vas a explicar más tarde, David. ¿Vale? Y voy a explicar unas cuantas historias de Montserrat, porque tiene sus tradiciones. Porque en la montaña de Montserrat se dice que por dentro es hueca y que tiene un lago muy grande, ¿vale? Con corrientes telúricas. Eso es lo que se dice, pero hasta ahora no se ha podido demostrar, al menos científicamente. La montaña de Montserrat tiene también sus leyendas, no solo la leyenda de la Moreneta, tiene la leyenda de Cavall Bernat. Cavall Bernat es una zona de montaña, que es una punta rocosa, que es como un dedo gigante que apunta al cielo. ¿Qué es el Cavall Bernat? Pues a un leñador de la época
se le apareció el mismísimo mal, el diablo. El diablo le dijo que le iba a dar un caballo llamado Bernat, un caballo muy fuerte, para que le ayudara en las tareas de bajar las maderas, de bajarlo todo al pueblo. Pero, a cambio, al cabo de 10 años, este leñador tenía que volverle un caballo parecidos, de las mismas características. ¿Qué pasó? Que a los 10 años apareció el diablo para pedirle este caballo que no tenía, y la mujer de este leñador, al conocer la historia y ver lo que pasaba, pues se puso a rezar y rezó a la Virgen, y una gran luz apareció provocando la huida del diablo. Esta es una de las leyendas, evidentemente son leyendas, ¿no? Pero que son muy famosas. Y luego tenemos el timbalero del Bruc, muy famoso, en la guerra de la independencia también, las tropas napoleónicas, que se dice que cuando estaban las tropas francesas descansando por las montañas de Montserrat para activarse en algún ataque, pues este joven catalán pues cogía los tambores y hacía resonar los tambores fuertemente, y como la Montserrat es una montaña que tiene muchas zonas rocosas, muchas zonas de eco, que se dice que es hueca por dentro, pues esos toques de tambor pues parecía como si fueran a atacar. Y lógicamente pues los soldados franceses huían de la zona. Hay que decir que más tarde pues, los franceses ganaron allí la batalla y quemaron lo que es el monasterio de Montserrat. Montserrat, para quien quiera ir a visitarla, vale mucho la pena. Yo dejé un especial en el canal de YouTube, que más de uno lo ha visto. Hay la ruta de las 15 ermitas, está el camino de Tocotáis, que es un camino de más de 3 kilómetros, en el que hay un sinfín de vírgenes. Hay muchos tipos de vírgenes, vale la pena pasar por allí. Luego está el camino que va del monasterio a la Santa Cova, que es donde apareció la Virgen de la Coroneta, de algo más de 2 kilómetros, y tiene pues también muchos monumentos antiguos, casi todos del Vía Crucis que pasó Jesucristo. Vale bastante la pena. No sé, Alfredo, si tienes que decir alguna cosa. Esto es básicamente lo que es la montaña de Montserrat, los misterios que tiene y bueno, la energía que emana. Sí, bueno, has dicho muchas cosas, Jordi, y la verdad es que tú eres un experto, ¿no? en Montserrat, y David también, porque vais muchísimo. Nosotros únicamente tenemos pues a veces la suerte de contemplarla desde este lado, porque sí que es cierto que, hoy lo comentábamos antes del programa, que desde nuestro lado de la montaña, donde estamos grabando, desde Estudios Nirvana, la montaña se ve toda entera, parece la Virgen misma tumbada, ¿no? ¿Sí? Es una imagen que no se puede encontrar prácticamente, la hemos buscado por cualquier parte de YouTube, de Google, de Maps, y no se aprecia, pero si haces una foto desde donde nosotros estamos se puede apreciar perfectamente. De hecho, nuestra imagen de canal es esa foto. Hay que apreciarla bien, hay que verla bien, aumentarla para poder... Bueno, sí, es la foto que se ve de una carretera de noche, y de Estudios Nirvana, la carretera, y luego se ve de fondo la montaña de Montserrat. Digamos que es el icono del canal de YouTube. Sí, sí. Entonces, bueno, ya partiendo de esa base de que la propia sierra, el propio macizo, pues tiene esa forma, ¿no? Desde este lado de la montaña, pues esto ya es importante. Después esto que decías del caballo de Bernat, es que incluso la roca es que se parece a un caballo. Sí, sí. O sea, es que, claro, estas leyendas surgen pues por algo, ¿no? Y es que la gente cuando miraba a esta roca es que parecía un caballo, y realmente pues surgió esa leyenda, ¿no? Que yo sí que es verdad que creo que es una leyenda sin más. Sí. Pero bueno, no deja de ser ese mito. Lo que sí que creo que el niño del Bruc... Esto puede ser real, yo creo que sí. Eso sí. Bueno, eso allí sí. En el pueblo donde yo vivo, la localidad de San Pedro, tienen el monumento del Bruc. Sí. Está en la casa del niño del Bruc, que fue nacido allí. Nacido allí, en San Pedro, no sí. Sabía. Y bueno... Y daré un anticipo para los que no lo sepáis. Voy a decir 2 cosas antes de pasar al siguiente tema. Y es una, Napoleón y en la guerra del francés, que es la guerra de la independencia que decías tú, Jordi, de 1808-1814,
También busca el Grial. También. Napoleón busca el Grial en el Montserrat. Lo que pasa, o sea, si os dais cuenta, todos los grandes imperialistas de la historia de la humanidad han buscado el Santo Grial. Y uno lo ha buscado, fue evidentemente Hitler, después hablaremos, y otro Napoleón. Napoleón llegó a enfadarse de tal manera pues, que acabó destruyendo prácticamente pues, todos los archivos donde se encontraban libros y libros, que más adelante veremos que el propio Abad, que habló con los alemanes, le dice, escúcheme, yo aquí le puedo enseñar lo que tenemos porque muchas de las cosas que teníamos quedaron destruidas en la guerra del francés. Eso por un lado. Y por otro hay una historia también curiosa. Los que conocen la historia de Cataluña saben que Guifré el Pilós o Wilfredo el Belloso, digamos que es el conde de Barcelona que aparece con las 4 barras, ¿no? De sangre sobre ese escudo amarillo, ¿no? en la guerra, ¿no? Pues hay una historia muy curiosa que habla, bueno, Wilfredo el Belloso, Guifré el Pilós, tenía una hija y bueno, había un señor en la montaña que era un cátaro. Esa corriente, la corriente de los cátaros, fue una corriente ascética, fue una corriente mística, que está detrás también de la defensa del Santo Grial. Y vivía allí este señor. Este señor se llamaba Joan Garí, y se comenta la historia de que Guifré el Belloso le dejó a su hija un poco pues para que la protegiera y la dejó con un señor que se llamaba Joan Garí. Joan Garí es este señor cátaro que fue tentado por el diablo, porque muchas historias hablan de que en esas cuevas subterráneas, de hecho hay una de las cuevas que se llaman las cuevas de San Nitre, que están creo que es en Collbató, donde hay un pozo que le llaman al Pou del Diable, el pozo del diablo. Bueno, pues este señor Joan Garí fue, digamos que muchas veces tentado por el propio diablo para que cayera o sucumbiera a los, digamos, bueno, al sexo, a los pecados terrenales, ¿no? Bien, pues finalmente no lo conseguía, no había manera de conseguirlo. Este hombre era inalterable, pero cayó, sucumbió en última instancia y tuvo una relación con la hija de Guifré el Pilós, que se llamaba Riquilda. En un momento determinado él enloquece, supuestamente mata a Riquilda y es castigado por ello y convertido en una especie de animal que no sabían ni cómo definirlo, pero bueno, caminaba a 4 patas, todo lleno de pelo. Es cazado, según cuenta la leyenda, por unos cazadores que se lo entregan al rey. Y según el diablo lo maldijo y le dijo: la única manera que tú puedes quedar liberado de este encantamiento es que alguien te diga que te ha perdonado los pecados. Pues bien, la historia es que lo entregaron al rey Guifré el Pilós, y Guifré había tenido otro hijo, y este niño le dijo: Joan Garí, Joan Garí, tus pecados quedan absueltos. Entonces este señor se convierte otra vez en ser humano, le explica al conde lo que ha pasado, le explica que ha matado a su hija, le explica dónde la ha matado, en qué cueva la ha matado. El conde va y por obra de la Virgen su hija está viva. Bueno, son muchas leyendas las que se cuentan allí de Montserrat. Hay muchas historias del diablo, muchas historias de los que defienden y protegen el Grial.
porque se cree que está allí el grial. Del grial, Alfredo, luego vas a hablar Sí, de Himmler, cuando vino sí. a Montserrat, a por él. Y bueno, dicen que, no sé si has escuchado que Montserrat abre puerta a otras dimensiones, con una conexión directa con Agartha, no sé si te suena, el reino subterráneo de los dioses. Sí. Bueno, es una puerta que supuestamente construyeron los últimos supervivientes de la Atlántida para conectar ambos mundos, porque se supone que debajo de Montserrat hay un inmenso lago, donde en mitad de ese lago estaría escondido el Santo Grial. Hay muchísimos túneles, hay muchísimas grutas, muchísimas cuevas, muchísimos recovecos, y de hecho también después lo comentará David, por eso se ha perdido tanta gente. Pero a mí me hace gracia, Alfredo, que con la tecnología que hay hoy en día, que no hayan hecho nada para ver si realmente hay ese lago o hayan, no sé. Es muy difícil acceder, ¿eh? Es que es muy difícil acceder. Se dice que antiguamente, hace cientos de años, pues la gente que vivía por allí pues tenía sus rutas, se metía dentro e incluso se bañaban. Y con la erosión del tiempo, pues digamos que esa especie de cuevas que llegaban al interior pues se han tapado. Es posible, pero yo estoy absolutamente convencido de que allí hay algo subterráneo, hay agua subterránea, porque lo que tú decías, nosotros estamos aquí, que estamos a unos 10 kilómetros de la montaña, y aquí mismo hemos encontrado pechinas, hemos encontrado crustáceos, o sea, es decir, esta zona está completamente inundada, y evidentemente pues lo normal sería que albergara agua en su interior. Es más, mucha gente dice que la montaña de Montserrat es hueca. Ojo, porque ¿os acordáis cuando hablamos de la luna que fue el gol en las gaunas que dije? Es que hay una de las teorías que hablan que la luna es hueca, que la luna es como si fuera un diapasón, un satélite artificial. Pues Montserrat se dice que también es hueca y que tiene ese componente acuático donde se guardaría el grial. Hay muchísimas grutas, están las cuevas de San Mitre y bueno, podría ser, es perfectamente posible. Otra cosa es que interese o no interese gastarse dinero, presupuestos para decir vamos a hacer por ecos un mapa subterráneo de la montaña, porque bueno, se podría hacer, claro, pero no se ha hecho. Igual no interesa, porque tú imagínate que cavan o algo y no hay nada ahí dentro. Se pierde toda la esencia, ¿no? Bueno, yo creo que también por el hecho de que la montaña realmente sea o no sea hueca, imagínate hacer allí unas perforaciones y la montaña se vendría abajo. Correcto. Porque no tiene... Claro, hay una base, pero si estás perforando en sitios que todo lo que tienes encima es hueco o simplemente tiene X centímetros o metros de grosor, lo que vemos y lo que conocemos como Montserrat, que ahora la veo ahí en nuestro cuadro del estudio, se vendría completamente. Y a mí lo que me apasiona de Montserrat es el fenómeno ovni que allí se manifiesta. Zonas calientes como la ermita de San Joan, por ejemplo, que es una gran explanada y la zona, digamos, más caliente. Y allí, pues, bueno, David ya hablará luego de desapariciones que han habido, que pueden ser, me puedo atrever a decir que podría ser cosa de ovnis, de abducciones, porque han desaparecido mucha gente y nunca han sido encontradas. Y luego hay una persona famosa, Luis José Grifo, que supongo que la mayoría de la gente que nos escuche habrá escuchado alguna vez, ¿no?, de esta persona, habrá escuchado quién es. Esta es una persona que, bueno, digamos que sería como el Mesías, ¿no?, en Montserrat. Cada día 11 de cada mes, desde el año, creo que 79, o sea, una burrada de años. Ahora no, ahora esta persona pues está jubilada. Hay otra persona que hace sus funciones, que no conocemos quién es porque la verdad es que se sabe muy poco de esta persona. Me parece que es Fran Recio, que es el que lo acompañaba a él en este tipo de podría ser, Fran Recio, si he escuchado algo. Vale, pues, ¿cómo comenzó todo? Luis José Grifo estaba el año 1977 en un apartamento cerca de la playa, y él siempre lo ha contado como que estaba viendo la tele, ya al atardecer, estaba viendo una serie, y de repente sintió en su cuerpo como si la sangre le quemara por dentro, ¿sabes? Como un calentón muy grande. Él siempre explica que se asustó tanto que pensó que le iba a dar un infarto, le iba a dar algo. Cuando se pudo levantar, salió a la terraza, alzó la vista y vio un ovni de grandes dimensiones encima de su cabeza,
que rápidamente se fue hacia el horizonte. ¿Vale? Pues esto volvió a pasar unas 2 o 3 semanas más. Al siguiente sábado le pasó lo mismo. También estaba en casa, se sintió raro y él ya sabía que eso era como una señal de que algo iba a pasar. Entonces le dio tiempo a llamar a su mujer y le dijo, sal fuera porque va a ser un ovni. Efectivamente salió fuera y vio también el ovni sobre la cabeza y marchó al horizonte. Pero esta vez marchó hacia el otro lado, al lado opuesto. Pues a través de este avistamiento ovni, pues Luis José Grifol dijo que comenzó a tener muchos sueños premonitorios, sobre todo de aviones, de sueños de aviones, avionetas que iban a tener accidentes, y lo increíble es que la mayoría de las veces acertaba. Decía a sus amigos, tal, pues va a pasar esto en tal sitio, y luego al cabo de los días pues pasaba realmente. Tenía muchos sueños premonitorios, y luego esta persona pues decidió, si Fran Recio fue al cabo de 2 años, ¿vale? Porque es bastante más joven que él, por lo que sé, decidió pues en una explanada de la montaña de Montserrat, que es la carretera que va a población de Marganell, si digamos Montserrat, digamos la zona más baja, hay una explanada muy grande que allí los días 11 de cada mes. ¿Y por qué 11 de cada mes? Básicamente porque así recuerda el hecho ufológico de ovnis más famoso que ha habido en la historia de España, que es el caso Manises, que ocurrió el 11 de noviembre de 1939. Por eso el día 11 de cada mes, porque mucha gente dice, pero ¿por qué el 11? Y yo llegaba a escuchar, no, porque vi 11 ovnis. No, no vi 11 ovnis, es básicamente por lo del caso Manises. Pues es un homenaje. Sí. Un homenaje. Un homenaje. Yo he ido con David un par de ocasiones, Alfredo también fue en una ocasión, que podrá explicarlo luego. Y esto es increíble porque antes de que llegara él, pues allí habían como unas, no sé, 50, 60 personas. He llegado a escuchar en una entrevista que le hicieron a Luis José Grifol, que escuché por la radio, que en 2 ocasiones, en los años 80, llegaron a ver hasta 17.000 personas. Yo creo que se ha pasado, ¿no? Un poco. Creo que sí, 17.000 personas, es que no caben, pero bueno, en aquellas cámaras no los pones ni en fila. Es verdad que en los años 80 lo de ir allí a la explanada era mucho más masificado que ahora. Ahora, bueno, desde que ya no está él, la gente va, pero cada vez hay menos. Pues yo he estado en un par de ocasiones y cuando viene este personaje, cariñosamente lo digo, personaje cariñosamente, porque es llegar allí y es como el Mesías. Se hace el silencio, se ponen todos en una redonda, hay las personas que haya, y empieza a hablar de avistamientos ovnis que ha tenido y de, bueno, pues del cielo de esta estrella, tal, ahora en un rato vamos a intentar ver un ovni, etcétera, detrás de la montaña. Y se puede tirar 2 o 3 horas hablando sin parar y todo el mundo callado, nadie dice ni mu. La vez que estuvimos, la primera vez yo no vi ningún ovni, realmente, yo no sé si había visto algo, y la segunda vez sí que es verdad que vimos algo, pero yo lo asocio al típico satélite que se va moviendo. Es verdad que a veces el fanatismo, ¿vale? Pues también hace sus malas pasadas. Yo pensaba, Jordi, que te ibas a referir al Teletubby que vimos en Montserrat. Sí, bueno, habían 2 personas disfrazadas de Teletubby, eso es una falta de respeto. Grifol se enfadó con ellos incluso. Tampoco hay que ir a cachonearse, vamos, bajo mi punto de vista. Y está, bueno, la gran historia de este hombre famoso y ahora, pues, como dice Alfredo, pues Fran Recio tiene que ser la persona que sigue yendo allí. Pero no se basa todo en Luis José Grifol, porque allí mucha gente, mi hermano, por ejemplo, hace cosa de medio año, viniendo de casa de mis padres por la noche, bueno, al día siguiente me dijo, me llamó por teléfono, mi hermano, que es bastante escéptico, pero aún así ve Cuarto Milenio, cosa que no entiendo, me llamó por teléfono y me dijo, vas a alucinar, ayer yendo para casa, para Sabadell, vi un ovni clarísimamente, cómo bajaba del cielo rápidamente y se metía entre medio de la montaña, de Montserrat. Y me lo ha comentado más de una vez, que se puso los pelos de punta. La suerte que ha tenido, porque yo de momento no he visto ningún ovni. Pero sí que es verdad que muchísima gente dice haber visto muchos ovnis en la montaña de Montserrat y podría estar ligado con desapariciones. Desapariciones que David pues ahora nos podrá contar, ¿no? Las más famosas
cabe decir, para acabar, para dejaros paso un poco, que había una desaparición de un chaval colombiano de 22 años, natural de Barcelona, bueno, natural, residente en Barcelona, llamado Luis Beltrán, que es la última desaparición en la montaña de Montserrat más sonada. Desapareció el 6 de enero de este año 2021. En pleno confinamiento hicieron, bueno, como una fiesta legal en una casa en Collbató, en la urbanización del Bruc. Y por lo que dicen los asistentes a la fiesta, esta persona, de repente, una persona que decían que ni bebía, ni se drogaba, ni nada. Bueno, podemos dejarlo ahí. Esta persona de repente salió de la casa y todo el rato decía que era la persona elegida y tenía que ir a la montaña. Se metió en la montaña y no se ha vuelto a saber nada más. La policía, los Mossos d'Esquadra, bomberos, peinaron la zona durante los días siguientes, porque la desaparición se denunció al cabo de 2 días, el 8 de enero, y no se ha encontrado nada. Y bueno, esta persona sigue desaparecida, pero es que es uno de los muchos que han desaparecido. Pues así es, realmente en fechas de hoy, las decenas de personas que han desaparecido, las decenas de personas que también han sido encontradas en extrañas circunstancias en Montserrat, son muchas. Yo he hecho una lista de los que realmente más me han asombrado. Entre ellas tenemos pues una chica que en 1973 fue encontrada en uno de los sitios más remotos de la montaña de Montserrat y de difícil acceso. Bueno, hay muchos sitios de difícil acceso. Pues esta chica fue directamente a suicidarse a esa montaña, a ese punto, con un mensaje grabado en un papel en su bolsillo. ¿Qué decía el mensaje? El mensaje era un mensaje para Dios diciendo que ella se entregaba a él debido a la crueldad y la maldad que había en el mundo. Y que por favor despertara ya el apocalipsis y empezara la guerra final. Es que han habido muchas desapariciones. Había el antiguo cremallera, ahora hay un cremallera que sube a la montaña de Montserrat, otro a San Joan. Había el antiguo cremallera y había una persona que, un abuelito le llaman el Jorba, el famoso Jorba, que iba con un perro, con un pastor alemán, que cuando pasaba, bueno, era significativo, era muy famoso, porque cuando pasaba el funicular, pues digamos que la gente tiraba monedas, ¿no? De la época, salía el perro con el típico gorro ferroviario. Pues esta persona desapareció en 1980 con el perro y no se sabía nada. Que desaparezca una persona, y más en Montserrat, porque la zona boscosa de Montserrat, incluso las brujas no funcionan allí, por las energías que hay, pero que desaparezca un perro, es muy difícil, ¿eh? Bueno, mira, en ese mismo año, en 1980, una chica de la localidad de Olesa de Montserrat, que es, digamos que es uno de los pueblos más cercanos a Montserrat, fue encontrada tras 3 días perdida en Montserrat, ¿vale? Cuando la encontraron los bomberos y las ambulancias, la encontraron pues ida, desorientada, desnutrida, pero lo curioso del caso es que cuando la asistieron, cuando la metieron en la ambulancia, en el momento de que la ambulancia paró, por lo que fuera, la chica bajó de la ambulancia, se adentró en el bosque y a fecha de hoy no se ha vuelto a saber absolutamente nada de ella. Correcto, sí, volvió a desaparecer. Luego hay otro caso, ya para acabar, de una persona con los bomberos de Cerdanyola del Vallès, iban con el helicóptero porque desapareció una persona, desapareció un montañero, y durante 3 días estuvieron viendo la zona y de repente vieron como una persona desde el helicóptero como hacía señas de que estoy aquí y tal. Se pensaba que era la persona que desapareció, pero es que no fue la que desapareció, fue otra que desapareció días antes, y cuando fueron a cogerlo dijeron que dónde había pasado las noches. El que había dormido con la negra. Con la negra. Había estado en una especie de cueva o pequeño refugio y dijeron, no, he estado durmiendo con la negra. Claro, se quedaron, ¿la negra? ¿Qué es la negra? Los acompañó al lugar y allí había un cadáver ya momificado, por eso le llamaban la negra, que era de una mujer italiana que había desaparecido 3 años antes. O sea, yo creo que si realmente se pusieran a buscar, ahí encontrarían muchísimo. O muchos coches que se han quedado en el parque mucho tiempo, porque gente que había desaparecido. Sí, sí. Y hay casos que
habrán casos que no han sido ni denunciados. Montserrat, por las desapariciones que hay, yo no entiendo mucho el tema, pero yo creo que tiene que ver mucho con esa energía, con esas corrientes telúricas y con la fenomenología ovni de la zona, básicamente. Bueno, de hecho, uno de los casos, un hombre de Monistrol de Montserrat, también digamos que es el pueblo que queda abajo de la montaña, pues sintió muchos deseos de coger e irse, que tenía que irse, que tenía que dar un mensaje. Pero le dijeron, ¿pero dónde vas a estas horas? Me voy. Era el elegido, ¿no? Como este caso. Sí. Encontraron su coche en uno de los descampados, posiblemente en el descampado que hemos ido tantas veces a hacer reuniones. Encontraron su coche con las llaves puestas, las luces encendidas, las puertas abiertas, y a fecha de hoy se suma a otro más de los desaparecidos en la montaña Montserrat. Bueno, hay una leyenda que dice que hay un pueblo cercano a Montserrat, que podría ser Montserrat, no dice que pueblo, también puede ser Collbató o puede ser el Bruc, que por las noches pues la gente no sale al pueblo, porque hay secuestros, ¿vale? Porque han secuestrado a mucha gente y han desaparecido, y muchos lo asocian con el fenómeno que hay dentro de lo que hemos hablado antes con Alfredo, dentro de la montaña de Montserrat, ¿vale? Que digamos que son una especie de seres que habitan en ese lago. Bueno, hablando de leyendas, pues, ¿por qué no? Podría ser todo. A ver, yo hasta el momento, lo que estamos hablando de Montserrat, me quedo con el tema del fenómeno ovni, ¿no? Porque todo el folclore que hablan del Cavall Bernat, de lo propio que he explicado yo, de este señor Joan Garí, la hija de Guifré el Pilós y todo el tema del diablo y tal. Bueno, yo veo que esto es más folclore que otra cosa, ¿no? O sea, leyenda. Antiguamente pues la gente era más inculta y cualquier cosa pues ya le daba un significado pues con el maligno, Así es. pero yo el valor que le doy a este tipo de cosas, pues eso es folclore, ¿no? Más allá, lo tenemos que explicar porque forma parte de la historia de Montserrat y la gente pues tiene que saber. Sí que es verdad que hay ciertas cosas muy puntuales que sí que pueden tener cierto sentido, como porque, por ejemplo, que los cátaros sí que defendían el grial y que fueron extinguidos después por la Iglesia Católica, fueron derribados. Y este señor Joan Garí pues podría ser una persona cátara que acabó estando allí en Montserrat, pero de ahí a toda la historia que fuera transformado en un animal y todo esto, pues hay bueno, no me lo creo, ¿vale? No me creo evidentemente nada de esto, pero el folclore popular de la zona y las culturas medievales, pues sí que le dan este tipo de cosas, a este tipo de relevancia. Es la esencia de la montaña. También se ha hablado, ¿no? Lo que estamos hablando de estos, de orcos, de duendes, de hadas, de encantadas, de muchas... A ver, incluso se decía, ¿no? Que había una serie de hadas que dejaban en los caminos de Montserrat árboles frutales o manzanos para que los que iban a la zona se comieran las manzanas y se convirtieran en piedra para que no llegaran arriba, y que por eso muchas piedras tienen formas parecidas, ¿no? O humanoides. Bueno, ¿no? Y piedras como el elefante, hay una piedra que tiene la forma de elefante. Bueno, sí, leyendas, sabidas y por haber. Vamos. Yo, sinceramente, los que me conocéis, yo en todo esto, pues bueno, lo tenemos que comentar, pero yo en todo esto, sinceramente, no creo, ¿no? Yo tampoco. Es bonito Ana, estoy seguro que tampoco cree nada de esto, pero lo tenemos que explicar como parte de ese folclore, como parte de esa leyenda. Ahora sí, tema de Luis José Grifol. Yo, para mí, Luis José Grifol es un hombre que en su momento, ojo, porque llegó a ser invitado a la Cámara de los Lores en Inglaterra para que diera una conferencia. 1983. Exactamente. Entonces, este señor empezó a tener una relevancia importante. Este señor, tengo que decir, y además nos enteramos hace poco, que incluso había dispositivo de la policía catalana, aquí, en los Mossos d'Esquadra, que cuando llegaba el día 11 de cada mes tenía asignado, la misión era regular el tráfico, porque llegaba un momento que se aglomeraban tantos coches allí que era imposible ni tan siquiera aparcar, que ya tenían que decirles, no, lo sentimos, pero ya no se puede acceder a la montaña. Y esto tú bien sabes que es cierto, un servicio veterinario que hacían cada día 11 de cada mes. O sea que llegó esto a tener un fenómeno y una repercusión brutal, evidentemente. Con el tiempo esto ha ido degenerando. Yo pienso que Luis José Grifol llegó a acabar... A ver, me sabe mal, porque es una figura que ya te digo que yo creo que empezó pues con cierto sentido, pero que al final
hubo una degeneración y ya veía ovnis a lo mejor donde no lo sabía, ¿no? Vale. Entonces, a ver, sí que yo creo en el fenómeno ovni, sabéis perfectamente que yo creo que no somos los únicos habitantes del universo, simplemente por cuestiones matemáticas de probabilidades. Creo que podrían haber civilizaciones que tuvieran la tecnología de visitarnos y que hay enclaves donde se producen más fenómenos. Y sin duda alguna creo que Montserrat puede ser uno de ellos. Ahora, Jordi, tú bien sabes que Grifols a veces veía ovnis y tú tienes una anécdota. Sí. A ver, bueno, una anécdota, sí, puedo comentar, ¿no? A ver, yo alucino un poco, estaba con David por corroborarlo porque estaba al lado mío. Bueno, cuando acabó la sesión, pues David y yo mantuvimos una charla con él de unos 10 minutos y tal. Y luego, bueno, pues con la broma, yo soy una persona bastante bromista, pues no lo hice para fastidiarle, simplemente me salió de mí y ya está. Pasó un avión con sus intermitentes, tal, y dije, mira, un ovni, no, es un avión, ¿vale? Al principio José Grifo se rió un poco, pero luego me hizo así. Lo que tú no sabes es que muchos ovnis se camuflan de avión. Entonces, bueno, ahí perdió un poco de credibilidad por mi parte. Bueno, es como lo que decimos, ya hemos comentado en algunos episodios anteriores, gente que ha estado muy, muy en lo alto, gente que ha tenido la suerte de poder llegar a tocar conocimientos que muchos de nosotros seguramente, si no fuera por ellos, los desconoceríamos, y acabaron perdiendo todos la cabeza. Y Grifus, pues le pasó exactamente lo mismo. Yo me acuerdo que cuando estábamos allí, aquello ya era una alucinación masiva. Permítanme decirme que era como una concentración de frikis, totalmente. Fumando marihuana. Totalmente, entonces claro, aquellos niveles de marihuana realmente... Ahí me sabe mal decirlo. Se abre el cielo y yo vi hasta los Reyes Magos. Sí. Bueno, hasta aquí, el tema de dónde está. Ahora me gustaría que Alfredo nos hablara de los nazis que estuvieron en Montserrat buscando ese famoso santo grial. Heinrich Himmler, la mano derecha de Hitler, jefe de la policía alemana, de las SS, estuvo allí aprovechando que Hitler se estaba entrevistando en Italia con Franco. Hablamos un poco del santo grial y luego también, ¿qué tiene que ver la Atlántida con Montserrat? Bueno, antes de nada quería hacer una pregunta a David. Sí. Y la pregunta sería, David, ¿tú crees que esas desapariciones que han habido en Montserrat, que han habido muchas, y esto sí que evidentemente son datos objetivos, o sea, lo del perro, o sea, lo del caballo, lo del el hombre que se convierte en animal y todo ese tipo de cosas, son leyendas y folclore, pero que haya personas que han desaparecido objetivamente, eso no se puede discutir. ¿Tú crees que podría haber acá algún caso de abducción en este tipo de...? Totalmente. O sea, es decir, que no únicamente haya que decir, se ha caído por un risco, se ha perdido en una de esas grutas, sino que... No, porque yo creo que si eso que estás comentando ha podido suceder, Montserrat es una de las montañas más escaladas de todos los profesionales, no a nivel solo catalán o a nivel español, sino gente de Europa viene a subir a los picos más altos. O sea, si realmente un desaparecido ha tenido un accidente, que la montaña da para muchísimos accidentes, se acabará encontrando. Pero yo pienso que realmente hay muchas cosas en Montserrat, han habido abducciones, y seguramente esa parte de Montserrat que nunca vamos a poder descubrir, que es la parte hueca o la parte donde están los ríos, los lagos. Podría haber una base... Sacando un poco, Jordi. Una base ovni ahí abajo. Jordi, ya es viernes, Ya es viernes. No vamos a desactivar misiles. pero yo creo que el lugar realmente tiene que ser un punto enigmático porque el que ha desaparecido ya tiene un accidente, han pasado X años, lo han encontrado. Pero el que ha desaparecido y no se sabe absolutamente nada de él, como el caso del chico en Musara, da mucho que pensar. O sea, el lugar no da para más, o sea... Y cada 2 por 3 hay helicópteros sobrevolando la zona, eso hay que decirlo, hay rescates, cada 2 por 3. Perdona que te corte, la última vez que subí a San Geroni, ahora unos 3 meses, un helicóptero estuvo mirando la zona durante más de media hora.
Sí, sí, Y sí. dije, mira, ya están buscando a alguien. A alguien, efectivamente. Eso es prácticamente a diario que hay un helicóptero que esté sobrevolando. Bueno, a mí el tema de las seducciones, el tema de la fenomenología ovni me ha interesado siempre y sí que creo que pueden haber casos que sean... Bueno, ya no digo de abducciones, me refiero que se puedan ver algún objeto volador no identificado. O sea, eso sí que lo creo, ¿no? Porque Luis José Grifold degeneró a lo mejor al final, pero durante mucho tiempo yo creo que este hombre sí que tuvo cierto conocimiento y además es cierto, ¿no? No invitan a nadie a la Cámara de los Lores que no tenga un poco de preparación. Por eso te digo, que después degeneró sí, pero que tenía conocimientos, por supuesto, ¿no? Y bueno, lo que tú me dices, al tema del Grial, de la Atlántida. Bueno, la Atlántida es un tema que siempre hablamos de hacer un programa, David no quiere. Porque dice que es el tema de que lo hayan hablado mucha gente, ¿no? Y es verdad. Bueno, no sabemos dónde está la Atlántida, nadie lo sabrá. Está en muchos lugares, la Atlántida. Está en 1000 sitios diferentes. Pero sí que es verdad que de lo que se habla muchas veces es que está esa puerta interdimensional, que también la hay en la Musara, según comentan, que también la había en Ochate, que también hay... O sea, en cada enclave así un poco enigmático, siempre dicen que hay una puerta, ¿no? Aquí, claro, como está el tema del agua, está el tema de la Garta, está el tema... Pues dicen que además la Atlántida, mucha gente que piensa que es una ciudad que era una ciudad subacuática, perdida bajo los mares. Pues otros dicen que es una isla, que desapareció. Es un tema complicado y es un tema en el que aventurarse a la ligera no me gustaría. Así que yo creo que requeriría un programa, aunque Lobo no quiera, pero requeriría un programa y no lo vamos a solucionar aquí en 5 minutos con Montserrat. ¿Podría estar en Montserrat? Podría estar. No lo sabemos. Es que tantas cosas que desconocemos de Montserrat que ojalá pudieran invertir dinero y en hacer un mapa topográfico donde, aunque sea por ecos, se pudiera saber exactamente pues, lo que hay debajo. Que yo creo que hay tecnología para hacerlo. Pero yo creo que no interesa tampoco encontrar según qué tipo de cosas. Puede ser. A mí me gustaría decir antes también de comentar este fenómeno del Grial y pasar un poco ya del tema de la Atlántida, que esta montaña ha enamorado a mucha gente, no solamente a los 4 que estamos en esta mesa, que evidentemente somos enamorados de Montserrat, si no estaríamos aquí, sino que ha enamorado a gente muy importante en la historia de España y de Europa. Salvador Dalí, un enamorado de Montserrat, vino aquí para inspirarse. Gaudí, o sea, si quien ve las obras de Gaudí puede ver Montserrat en muchas partes. O sea, si tú ves la Sagrada Familia, si tú ves según qué edificio modernista de Gaudí en Barcelona, pues te podrás dar cuenta de que está muy inspirado, ¿no? Después había un movimiento que era el movimiento este de los Quatre Gats, que era una especie de bar que hay en Barcelona donde se juntaba mucha gente importante, aristócratas, burgueses, a nivel pintores, escritores, que también acabaron allí. Y Rusiñol, por ejemplo, Santiago Rusiñol también estuvo allí. Es decir, los reyes de España, por ejemplo Felipe, su padre, doña Sofía, todos han estado enamorados de esta montaña que algo ha tenido, ¿no? También importante, ¿no? Cuando hablabas de la Moreneta, hay un dato que yo no sabía, que después cuando me estuve informando, parece ser que dicen que la Moreneta pues, fue esculpida por el propio San Lucas, ni más ni menos, y además fue esculpida en Jerusalén y traída por San Pedro aquí a Montserrat. Y fue cuando tú explicabas la historia esta de los pastores que ven la luz, ¿qué tal? Cuando se descubre que está aquí encerrada, ¿no? Bueno, son muchísimas cosas
Y finalmente nos encontramos con la Madre del Cordero, con el tema del Santo Grial. Un Santo Grial que ha sido buscado, como dije, por Napoleón, ha sido buscado en las Santas Cruzadas, como elemento de poder. Y los nazis, evidentemente, se interesaron. ¿Qué pasa en la Alemania nazi? ¿Qué pasa cuando hablabas de Heinrich Himmler, el Reichsführer de las SS? Una persona súper importante, el número 3 del imperio del Tercer Reich alemán. Los nazis son personas que, evidentemente, aparte de que ellos consideran su religión es la supremacía de la raza aria, eso no hay duda, y piensan pues que encontrando según qué elementos, como por ejemplo, que incluso ellos pensaban que esos elementos eran de una civilización extraterrestre, es decir, ellos no creen en el cristianismo ni nada por el estilo. Ellos lo que creen es que estos elementos podrían darles la victoria final, y no solamente el arca, o sea, el Santo Grial, sino el arca de la alianza, la mesa de Salomón, la lanza de Longinos y muchísimos elementos que se han buscado, la sábana santa, muchísimos elementos que han ido buscando a lo largo de la historia, ¿no? Heinrich Himmler es un personaje curioso, es un personaje, Hitler le da muchísimo poder, lo considera su mago negro, es una persona completamente obsesionada con la magia negra, con el ocultismo, es una persona que cree que hay, por ejemplo, hacen viajes al Tíbet porque piensan que los orígenes arios también podrían estar en ese tipo de enclaves. Y cuando Steven Spielberg lleva al cine Indiana Jones y las diferentes películas de la saga, pues no lo hace porque sí. Steven Spielberg es una de las personas más inteligentes de la historia del mundo, pues lo que hace es estudiar muchísimo la historia de los alemanes y se da cuenta de que los nazis ya buscaban esos objetos, y de hecho hay un personaje que le llaman el Indiana Jones alemán, que es Otto Rahn, que fue la primera persona en buscar el Santo Grial, ¿no? Pero bueno, ¿por qué le da tanto poder Hitler al Santo Grial? ¿Por qué le da tanto poder Hitler a las SS y al propio Heinrich Himmler? Decir dos cosas. Cuando me preparé el programa, tengo un gran amigo que es un tipo que sabe mucho de la historia germánica y me dijo: Alfredo, ¿por qué no te miras la historia de los caballeros teutones? Y yo, por supuesto, que me miré la historia de los caballeros teutones. Los caballeros teutones pues eran caballeros de origen alemán, por eso se llaman teutones, que se crearon en Jerusalén y que en su momento defendieron y protegieron supuestamente también el Santo Grial. Es decir, aunque los nazis no creían en esa simbología cristiana, religiosa, del catolicismo, pues hubo unos señores parecidos a los caballeros del Temple que junto a los señores que también que pertenecían al priorato de Sion y los caballeros del Grial defendieron esto y lo buscaron y lo defendieron, o sea, hicieron ambas cosas. He de decir que esta orden, que era una orden militar y religiosa, es decir, estos hombres llevaban, quiero recordar que los caballeros templarios llevaban una túnica o una capa blanca con la cruz roja. Pues los teutones era capa blanca con la cruz negra, ¿no? Y también se les llamaba los caballeros del Hospital de Santa María de Jerusalén. Estos señores son el origen de la Alemania y de la raza aria, en este caso no la búsqueda, sino la protección del Santo Grial. ¿Qué pasa? Los alemanes se quedan con lo que quieren, los nazis se quedan con la historia que quieren, y Hitler llega a un momento que suspende esa orden, porque esa orden sigue en vigor. Lo que pasa es que, bueno, sigue en vigor en el momento de su mandato. Lo que pasa es que él le quita el carácter religioso y se queda con el carácter militar.
Entonces empiezan a perseguir a todos los cristianos, al judaísmo, ya hemos visto el holocausto, todo lo que consiguen hacer. Pero él le encarga a Himmler, oye, tienes que conseguir unos objetos de poder, que lo mismo que tenemos que conseguir la bomba atómica, tenemos que conseguir esto para ganar la guerra. Para ganar la Segunda Guerra Mundial necesitamos todo esto. Y bien, Himmler coge 290 hombres, que eso eran las SS. Las SS la formaban 290 hombres. Y él consigue generar a partir de 290 hombres 1 millón de personas que forman parte de las SS y que forman parte de la policía que se encarga de la seguridad del propio Hitler y que acaba siendo una policía militar que entra en combate, pero que Himmler dice, esta policía no es una policía cualquiera, aparte de ser una policía militar. Esta policía, para mí, son mi propia religión. Yo soy el sumo sacerdote y estos señores que me siguen, son el clero de mi orden religiosa. Él llega a construir un castillo donde pone una mesa artúrica con 13 asientos, 13, un número también importante en la historia de la humanidad. Como 13 son los que se sientan en la última cena de Jesucristo, él, todo y que no es, insisto, cristiano, coge la simbología cristiana que le interesa y dice, coge un poco de las leyendas artúricas, coge un poco del cristianismo, él crea, y él se considera Jesús, él también se considera esa figura, todo y que si aquí hay un Mesías es Hitler. Pero Heinrich Himmler se obsesiona, consigue crear esta orden político-militar o policial militar, porque también muchas veces la gente pregunta, ¿pero qué diferencia hay entre la Gestapo y las SS? Pues la Gestapo era una policía secreta, ni más ni menos, no tenía ningún poder, nada más que una policía secreta que no entró en combate, pero sí, las SS sí. Es más, las SS tienen su signo su símbolo, ¿no? Tienen una frase muy mítica que dice, mi honor se llama lealtad. Ese tema es importante, ¿no? Bueno, Himmler llega a España con la excusa de proteger la entrada de Franco en Hendaya, ese 23 de octubre de 1940, pero él tenía otras ideas. En una visita, además, que es poco convencional, como se ha dicho siempre, una visita extraña, una visita relámpago, pero eso no acaba bien para ninguna parte. Hitler, de entrada, Hitler espera a Franco en Hendaya. Franco llega tarde, 2 horas tarde. No porque Franco quiera, pero eso ya empieza a ir mal. Franco tampoco llegó a un acuerdo con Hitler, porque Franco quería una serie de cosas que Hitler no le puede ofrecer. Y Himmler se va, hace una visita, va a Madrid, va a Toledo, pero empieza yendo a Toledo porque él piensa que en el Alcázar podría encontrar la cueva de Hércules que le conduciría a la mesa de Salomón. Él piensa que la mesa de Salomón le puede indicar o puede ser la llave del Santo Grial. Las antiguas escrituras dicen que efectivamente en Toledo se hallaba la mesa de Salomón y que eso podría ser la clave de todo. ¿De dónde sale también esta historia? Pues esta historia sale de un poema, o sea, la historia del Grial en Montserrat. Montserrat, Monte Serrado, Monte Serrado. Y es como una sierra, efectivamente. Las palabras dicen muchas cosas. Bueno, pues hay un poema que se escribe en el siglo XI, un poema trovadoresco, que habla de Parsifal y una serie de cuentos. Lo escribe Chrétien d'Artois, los cuentos del Grial. Ahí aparece 2 siglos después un señor que se llama Wolfgang von Eschenbach, que crea otra poesía que se llama Parsifal, y Richard Wagner, ni más ni menos que Richard Wagner, el compositor,
crea también una de sus obras inspirada en este poema, donde se habla que el Grial está encerrado, está escondido en Montsalvat. Está escondido en el Pirineo, pero no define qué parte del Pirineo, si el Pirineo francés o el Pirineo catalán o español. Bueno, Himmler y Hitler saben que tiene que estar por aquí y al final Montsalvat, Montserrat, Pirineo, tal, vienen aquí. Se va primero a Toledo, en Toledo no encuentra nada, a él lo que le interesaban eran las cuevas, pero no encuentra absolutamente nada. Se va desesperado a Montserrat. En Montserrat no quieren atenderle los que dirigían el monasterio benedictino, porque con lo que él estaba haciendo, bueno, él no, el nazismo en sí, con los religiosos cristianos y católicos, pues claro, para ellos una foto con ellos no era bueno. Bueno, solo una persona le atendió, ¿no? El padre Ripoll, que sabía alemán. Le atiende el padre Ripoll, Andreu Ripoll, y también le atiende Gregori Estrada, es uno de los personajes que habían sido, digamos, que cuando pasó toda la guerra civil española se habían refugiado en un convento alemán y por eso sabían alemán. Le reciben allí. Himmler, una persona déspota, una persona que miraba siempre por encima de los demás, los trata siempre muy mal. Siempre muy mal. Les dicen de ver el monasterio, él dice que no ha venido aquí a ver ninguna virgen, no le interesa la religión ni le interesa nada. Que lo que le interesa es el Grial. Y así se lo manifiesta directamente. Yo no he venido aquí a besar la virgen, yo no he venido aquí a besar la moreneta. Hay una foto, si me permites, sí, que es muy buena, que se ve Himmler, sí, donde está la moreneta, sí, mirándola con una cara sí, que habla sí, mucho. ¿Eh? Sí, sí, sí. Esa foto, si te la posibilidad de verla, es increíble. Pero no se acerca, ¿eh? O sea, la mira desde la distancia, pero no se llega a acercar. Bueno, él lo que dice es, a mí dejarme de historias, quiero que me enseñéis el Grial, sé que el Grial está aquí, sé que todos los poemas hablan de esto, y Andreu Ripoll le dice, mire, nosotros no tenemos constancia de que el Grial está aquí. Nosotros, la documentación que tenemos es escasa porque Napoleón en la guerra francesa acabó y devastó con todo. No le podemos dar nada. Yo le puedo enseñar a usted lo que conocemos aquí. Él está enfadado porque dice que no colaboran. Él quiere ver también las cuevas, quiere ver las grutas, quiere ver todo, pero no encuentra absolutamente nada. O no le quisieron enseñar absolutamente nada. Bueno, de hecho, una de las cosas que sí que le enseñaron fue la gran biblioteca de Montserrat, con libros antiguos. ¿Los que quedaban? Los que quedaban, porque prácticamente casi todo se perdió, se quemó. Antes de él, ya llegó Napoleón a arrasar con todo lo que había por medio. Los que quedaban. Pero también tengo que decir una cosa, cuando hemos hablado de los caballeros que defendían el Santo Grial, que todo empieza ya con José de Arimatea. José de Arimatea, que fue el sepulturero que tenía el encargo de Jesús, ni más ni menos que del enterramiento de Jesús. Cuenta la leyenda que el propio Jesús, cuando resucita a los 3 días, le da el cáliz de la alianza, le da el Santo Grial, el cáliz de la vida eterna a José de Arimatea y le dice que lo tiene que proteger. Y aquí hay una historia espectacular, me encanta, en Indiana Jones y el Arca de la Alianza, donde se explica la historia, ¿no? de qué pasa también con el Santo Grial. O sea, yo creo que es muy bonito también ver esa parte de la historia de Indiana Jones, porque nos dice mucho. Pues donde José de Arimatea, de hecho, esta es la que está con su padre, la que está con Sean Connery. Esta es la última cruzada. Y la última cruzada. Sí. Que acaban en aquella, además acaban justamente, se ve la imagen de, creo que es, ¿cómo se llama esta maravilla? Una de las 7 maravillas en Siria. ¿Sabes lo que te digo, no? Ostras, ahora no me acuerdo del nombre.
Yo he estado en Egipto y se suele hacer Petra. Petra. Pues aparece la imagen de Petra y después acceden a Petra. Está José de Arimatea también defendiendo ahí lo poco que el hombre ya no se podía casi ni mover. Bueno, pues cuando hablamos de los defensores, ¿quién te dice que José Ripoll, o sea, que Andreu Ripoll y que Gregori Estrada y que los monjes benedictinos de Montserrat no estaban siendo los caballeros de la Temple, los caballeros templarios, los caballeros del Grial, los caballeros teutones? Seguro que les escondieron. Los caballeros del Hospital de Santa María de Jerusalén, defendiendo que ese Grial no cayera en manos enemigas, no cayera en manos del oscurantismo, de la magia negra, del mal. Piensa que Heinrich Himmler, él se consideraba, insisto, consideraba a Hitler el Mesías, él se consideraba el sumo sacerdote y el clero las SS. Y él decía que era un mago negro. Y tanto que era un mago negro. Él mismo se consideraba un mago negro. Salió de allí, salió sin Grial, salió enfadadísimo. Ojo. Lo raro es que no quemara el convento. Y ojo el valor. No lo quemó porque España y Alemania eran, entre comillas, aliados. Porque si no, madre mía. Pero se la jugaron. Hombre, sí se la jugaron. O sea, yo creo que Andreu Ripoll se la juega. Se jugó el cuello. Vamos, por supuesto. Bueno, el Ripoll, de hecho, se acabó enfrentando con él, acabó plantándole cara diciendo que no, que las cosas aquí no eran así y que ya podía coger las cosas y irse. David, ¿qué valor hay que tener para enfrentarse a Heinrich Himmler? Bueno, a ver, yo creo que aquel pobre chico, pues se vio realmente que los que estaban, los superiores a él, tiraron para atrás. Entonces, él sabía que tenía que defender a muerte. Sí. No voy a decir el Cali, pero él tenía que defender cosas que realmente hubiesen hecho mucho daño a la humanidad si hubiesen salido de... Yo creo que aparte del Cali, otras cosas que no querían que supieran. Además, Himmler, el tipo era un tipo muy paranoico, eso está clarísimo. El tipo decía que el Virolai escondía un código secreto donde se escondía la clave para encontrar el Santo Grial. Ese Virolai que dice Rosa de Abril, Morena de la Serra. Pues él decía que ahí había la clave para encontrar el Santo Grial. Pero él finalmente se encontró, pues... bueno, no estaba contento porque consideraba que le habían engañado, que le habían traicionado, que le estaban ocultando información. Y bueno, que es cierto, podría ser. Hay que decir que Heinrich Himmler, también hay que matizarlo, fue el encargado de crear todos los campos de exterminio nazis. Un tipo que... ordenó la tortura terrible de todos los judíos que vimos en Auschwitz, Mauthausen, todos estos centros de tortura nazis, pero curiosamente él no era capaz de visitar esos centros, pero cuando los visitó caía enfermo. Hitler, hay que decir que tampoco se atrevió a visitar nunca ninguno de esos centros, ni hospitales. Es decir, han sido personas que han firmado decretos de muerte, han torturado a gente sin ni siquiera pisar el campo de batalla. Perdona, desde la distancia. Imagínate que Hitler va a un campo de concentración nazi, Auschwitz o el que sea, y no sé, se desmaya o pasa alguna cosa y salen las noticias. ¡Qué gran debilidad de Hitler! Sí. Por eso mismo tampoco interesaba que fuera a estos sitios. Cabe decir, apuestos, que el tema de la solución final, el tema de la cámara gas, etcétera, se hizo porque los soldados alemanes caían en grandes depresiones al tener que matar a la gente. Entonces lo hicieron de esta manera, porque estaba afectando a los soldados. Hombre, por mucho tú eres humano, tú ves cuerpos que pesan 25 o 30 kilos tirándolos ahí como si fueran... bueno, a ver, es que se olía a carne quemada. O sea, es como si estuvieran haciendo barbacoa, o sea, es que es terrible, se tiraron jabones con los órganos que tenían. Era terrible, ¿no? Pero... Y después hay que decir otra cosa.
y esto sí que es importante. Antes he comentado una cosa de Hitler. Hitler sí que pisó los campos de batalla. Hitler fue cabo del ejército alemán. Y Hitler se salvó en más de 46 ocasiones de atentados que querían acabar con su vida. El último, una película que también salió, la Operación Valkyria, donde le pusieron, cuando hacía ya el último asalto a Stalingrado, quería pues acabar como Napoleón. Es que hizo muchas cosas como Napoleón. Le pusieron un maletín bomba debajo y finalmente se escapó. Porque hay una palabra que lo comentabas otro día, Jordi, la baraca. Esa llamada que tenían estos tipos que han marcado un antes y un después en la historia de la humanidad, que se han salvado de muchas cosas por esa llamada, esa voz, ¿no? Esa voz divina, entre comillas, momentos antes de algo le decían, vete de aquí. Ojo. Y le pasó siendo cabo cuando él hacía misiones estratégicas de cartero, jugándose la vida, hay que decirlo, y salvó su vida ahí ya en varias ocasiones. O sea que, bueno, a veces decimos, estos personajes, ¿por qué han existido? Bueno, pues a lo mejor tenían que existir para que no cayéramos para que no volvamos a caer, para que aprendamos algo de nuestra historia, ¿no? No sé, yo pienso que algo aprendimos, ¿no? De todo esto. Sí, está claro. Bueno, no sé si tienes que decir algo más. No, lo único que tengo que decir es que como todos los alemanes, Heinrich Himmler acabó matándose. Lo cogieron. Se acabó suicidando porque todos los alemanes, todos los nazis tenían un implante dental donde tenían cianuro y cuando mordían de según qué manera se mataban. Y era un tipo tan prepotente que él pasó desapercibido, pero en un momento determinado que estaba en prisión, lo trataron como uno más y él dijo, un momento, yo soy el Reichsführer. No, eras. Yo soy Heinrich Himmler. Señores, aquí acabo todo. Muy bien, Alfredo. Bueno, pues hemos hablado un poco de la historia, Montserrat, la filología, corriente histórica, lo que envuelve la montaña, el Santo Grial, lo poco de la Atlántida que sabemos que está en todos los rincones. Hombre, ahora creo que es el turno de David. A ver, yo me lo estoy pensando y me parece que voy a coger esa cuerda, voy a abrir esa puerta y voy a querer el día de mañana escuchar lo que nuestro queridísimo compañero Alfredo pueda descubrir acerca de la Atlántida. Exacto. Bueno, pues ¿qué nos puedes deleitar? ¿Qué puedes salvarnos? ¿Alguna bomba? Porque tú eres amante de Montserrat, tú vas casi semana sí, semana también. Mira, para esta noche tenía pensado contar algo que viví en mis propias carnes, pero lo voy a dejar para otro capítulo. Pero voy a contar algo que tú sabes, que tú has estado haciendo el manuscrito, pasando a limpio. Es de un familiar muy directo, un familiar muy cercano, un familiar de que ha tenido rangos importantes en España y en su trabajo. Pues él tuvo una experiencia de que durante 3-4 horas, camino de Montserrat, se quedó completamente sin saber lo que le había pasado. Se quedó completamente como si durante 4 horas no existiera el tiempo. Como la musara. Sí, pero a él le pasó subiendo para Montserrat y despertó metido en el coche en medio de la carretera, que los que hemos subido a Montserrat sabemos que nunca ves si te va a venir un coche de frente o te va a venir un coche de atrás, porque hay muchas curvas. Eso le pasó a él viniendo desde Sant Cugat, y el mensaje que le llegaba, tú sabes quién es, ¿no? No vamos a decir el nombre. Sí, por supuesto. Entonces, camino de Sant Cugat, que queda en la otra punta, que ni siquiera pasas por Montserrat, acabó en Montserrat sin saber ni cómo. Cuando llegó a casa, después de estas 4 horas en silencio, que no recuerda nada, lo único que cogió es un papel, un boli, y escribió lo que para él es el legado. ¿Y quién tiene este legado? Entonces, él durante muchos años, esta persona ha tenido esos folios escritos con máquina de escribir, guardados, custodiados y apartados, que no quería saber absolutamente nada hasta que un día dijo: David, esto es para ti y el día de mañana sabrás lo que tienes que hacer con esto. Y ese día de mañana
cogí yo aquí a nuestro compañero Jordi, y para que aquellos folios que ya del paso del tiempo casi la lectura y la escritura era imposible, los pasemos para poder salvarlos y para poder saber lo que el legado, así lo titulé yo, quiere decirnos. Él sabe el contenido, cuenta cosas increíbles y cuenta otras cosas que, como en todas las historias, dejan mucho que desear. Así que yo, para terminar de Montserrat, en vez de contar como otras veces he contado mi experiencia, yo digo la experiencia de esta persona allegada a mi familia, conocida por Jordi, y que tarde o temprano, en alguna temporada, hablaremos de ese legado. Pero dar un anticipo, porque nos habéis dejado ahora mismo. Claro, o sea, ¿qué hay en ese escrito? Pues en ese escrito hay cosas de que para él eran completamente desconocidas, ¿vale? Te dice de localizaciones, de lugares, de cosas perdidas en el tiempo, de cómo realmente es la galaxia, cómo la tecnología a nosotros nos ha cambiado y por qué nos ha cambiado, por qué vemos lo que vemos y cuando lo vemos, quién son los elegidos, quién no. Habla si realmente existieron los dinosaurios, ¿no, Jordi? Sí, no. Si existieron, si no existieron. ¿De cuánto hablamos? ¿De cuántas páginas? Estamos hablando de unas 60. Sí, 45. Pero... Hombre, si David te da el permiso, si algún día lo queréis ver, lo tiene él. Cuando decís que es una persona de alto rango, estamos hablando que no es un cualquiera, es decir, es un tipo que es cultivado, es una persona cultivada. Muy cultivada, sí. Es una persona muy cultivada. Y está centrada, es decir, es una persona equilibrada, no es una persona que tenga ningún tipo de problema. Y es una persona que es una persona... mi cuñado, digo... el Jordi lo conoce, es una persona culta, muy inteligente, una persona que, bueno, que sabe medir las palabras. Y ya te digo, yo tardé mucho tiempo en saber que él tenía ese escrito, hasta que un día me dijo así, como si fuese esto, me dijo, esto es para ti, David, yo ya me despreocupo, tú sabrás lo que quieras hacer con ello. O sea, es decir, si él te ha dado permiso, claro, lo podríamos traer al programa. Claro. Vale, pues evidentemente. Tercera temporada se puede crear. Bueno, oye, pues a mí me dejas con ganas de más y me gustaría, no sé, si puedes revelar alguna cosa mínima, es decir, alguna cosa que digas para no dejarnos así tampoco con esa... Bueno, pues si recuerdo bien, porque claro, yo no fue un trabajo de un estudio, fue un trabajo de que casi fue como aprendértelo, porque teníamos que trasladarlo de las páginas esas, leerlo, pasarlo a limpio y pasarlo a un ordenador. ¿Vale? Entonces él hablaba de experimentos y por qué. ¿Experimentos en la montaña? No, experimentos de los que pasan por la montaña, no en sí en la montaña. Él habla de los mensajes que le dieron, ¿vale? Para que esos mensajes llegaran al día que fueran revelados. ¿Pone, por ejemplo, que podrían haber experimentación de extraterrestres con humanos en esa montaña? ¿Lo pone Jordi? ¿Te acuerdas? Ah, no recuerdo. Pero no, podría ser. O sea, yo lo digo aquí, no voy a mencionar a la persona, pero tú eres de tanta confianza como Ana, como Jordi, te lo dejaré tener en tus manos y bajo tu criterio y el resto de los compañeros decidiremos si realmente le podemos dar una salida al programa o simplemente ser una fantasía, una ilusión, ¿vale? O una paranoia que la montaña le produjo. Para ser una paranoia, la verdad es que está muy bien documentado y hay cosas alucinantes. Bueno, lo dejamos ahí esto, ya lo veremos. David, explícanos un poco qué haces en Montserrat, temas rituales. No, bueno, Montserrat, quitando la parte cristiana de la iglesia, del monasterio y todo eso, Montserrat, en uno de los caminos que conduce a la ermita de San Miguel, allá hay una explanada que es uno de los puntos más energéticos de toda la montaña. Ahí yo he visto delante de mis ojos como una vela no encendía. No había viento, no habían corrientes, no llovía, no pasaba absolutamente nada, pero la vela no quería ser encendida.
explica un poco a los seguidores qué es lo que hace, los propósitos. Habrá gente que, bueno, te conocerá como loco, pero dirá, pero ¿quién es esta persona? Bueno, mira, los propósitos yo siempre digo de que el que sube a Montserrat sube de una manera y el que baja, baja de otra. Montserrat tiene la capacidad asombrosa de cambiarte. Tú vas allí con un conocimiento y vas con una idea y cuando has hecho el camino, cual sea, tu destino, tu propósito cambian. O sea, tú vas allí para hacer una ofrenda o para pedir por alguien, pero a lo largo de ese camino tú te estás dando cuenta que al igual lo que realmente tenías que pedir o lo que realmente tenías que dejar en la montaña estaba mucho más adentro de ti y no era simplemente un propósito de poner una vela. Y tú lo sabes porque conmigo has llegado a hacer kilómetros y kilómetros descalzos de plena madrugada y personas que nunca hemos andado descalzos era como si andáramos sobre colchonetas. Bueno, es más, yo llevo, ya sabes, 3 meses con el problema familiar que tengo. Yo he subido solo a Montserrat, cosa que no había hecho nunca. He subido a San Jeroni, he ido a Santa Cova y yo he pedido, cuando nunca había pedido. Y me han pasado cosas como aquella que te expliqué. Bueno, me lo voy a reservar. Te voy a explicar una de las dos que me pasó, porque una la veo un poco heavy, que fue cuando ya yo fui a pedir a Santa Cova por esta persona, entré en el monasterio, justo la entrada, ¿vale? Que coges la recta para ir a ver a la moreneta. Yo, que sabéis que no tengo mucho olfato, porque ya cogí el coronavirus hace casi un año, pues al entrar un olor a rosas, a flores, que me dio un batacazo, la verdad. Increíble. Luego te dije, David, que podía ser eso, que me dijiste que eso es cuando tú pides algo y te lo dan, tú eres una persona espiritista, cuando tú estás pidiendo algo, si tú hueles a rosas, si tú ves caer una pluma, por ejemplo, no voy a decir más de las cosas que me pasaron, pues en teoría es porque te han escuchado. Y eso a mí me reconfortó, porque yo cada vez que voy a Montserrat, es verdad que cada vez que voy, podré ir nervioso, podré ir tranquilo como quieras, pero yo salgo de ahí, salgo recargado de energía a tope. ¿Y qué prueba más fiable que una persona que se echa a caminar en esa montaña para lograr un propósito, para quitarse una pena, para encontrar solución a un problema, encuentres en tus propias carnes como que realmente has sido escuchado? Yo creo... Y eso te ha pasado a ti y le ha pasado a muchísima gente, pero muchísima gente que lo que yo más admiro de la montaña es la gente que no cree, sube sin creer y baja creyendo. Sí, me recordáis mucho al Camino de Santiago, que mucha gente hace el Camino de Santiago y hace el Camino de Santiago de una manera y cuando vuelve llega cambiado. Claro. David, perdona, has dicho que ibas a explicar una historia que te pasó, pero que al final no la explicarías, no sé el motivo. Tú tampoco lo has explicado una. ¿Cuál? Hombre, tú has dicho que hay una cosa que te reservas para ti. Sí, de lo que me pasó. Está lo de las flores, que he dicho a la entrada, y me pasó otra cosa que prefiero no comentar. Estamos me la quedo para adentro. No, pero esto es una cosa que es mía, que es, como tú sabes, hay un familiar en medio, creo que no es el sitio. Vale. Pero David, yo creo que es el momento de explicar el milagro que a ti te pasó de pequeño, porque es que tienes que explicarlo. Para acabar, antes de pasar al rincón del oyente, mira, si quieres, si queridos amigos, oyentes, no voy a obligar. Son las 3:30 de la madrugada. No, sí. Creo que entramos en una hora un poco más mágica de lo normal. Yo nací con problemas respiratorios. Nací que los médicos no daban un duro por mi estado de salud. Y no daban un duro porque yo llegara a alcanzar ni siquiera los 12 años. Yo tenía lo que se dice un pulmón seco. Y el pulmón seco estaba lleno de infecciones y poco a poco iba pasando la infección al otro pulmón. Los recuerdos que yo tengo cuando tenía 8, 9 y 10 años era estar siempre en el Niño Jesús de Sabadell. Cada vez que tenía una crisis me tenían que poner oxígeno. Las crisis cada vez eran más altas y más rápidas, más continuas, y el oxígeno cada vez formaba parte de ser mi mejor amigo. Ante dicha desesperación, ¿vale?, creyendo los médicos que realmente este pequeño lobezno no iba a poder seguir el camino,
mi madre fue a ver a un reconocido vidente y a un curandero a Sabadell. Aquello, por lo que cuenta mi madre, porque realmente esta historia es de mi madre, yo tengo solo el vago recuerdo del milagro que ahora voy a contaros. La sala aquella estaba llena de gente, pero cuando entró mi madre, el sanador la hizo pasar a ella. Sin mencionar palabra, mi madre le dijo: saca a tu hijo del hospital, que te va a costar lo tuyo sacarlo, y llévaselo a la montaña. No a la Virgen, y llévalo a la montaña. Mi madre habló con médicos, pero los médicos no querían entrar en razón de un curandero loco, de un sanador, que lo que quería era sacarle el dinero a mi madre. Pero mi madre, con su genio, que le corresponde, le dijo a los médicos que bajo su responsabilidad se llevaba a su hijo del hospital. Y así fue. Mientras mi madre preparaba los papeles fuera, me esperaba un Seat Panda con mi hermano con 19, 20 años y con un amigo suyo de 21 años que se disponían a llevarme a la montaña de Montserrat. A mí me dejaron a la entrada de Montserrat justo en el puente. Ahí ya empiezo yo a tener recuerdo de esa vivencia. De todo lo demás, no. Entonces, mientras mi hermano y su amigo iban a aparcar el coche, los que estáis en Montserrat sabéis que el coche queda camino para abajo, a mí me dejó en el puente porque yo era un niño tan debilitado, yo no tenía absolutamente fuerzas, o sea, pero me dejó ahí. De golpe y porrazo, yo empecé, y esto es tan cierto como que son las 3:32, yo empecé a sacar como coágulos de sangre y a sacar cosas por la boca. De diferentes colores, marrones, amarillos, rojo. Me acuerdo de que ante los ojos de la gente que pasaba por el puente, mi madre y yo por un momento nos convertimos en invisibles. Nadie quería ver a un niño como vomitaba o como arrojaba. Solo yo y mi madre, delante de tanta multitud, de tantos gente que iba a rezarle a la Virgen. Cuando acabó ese mal trago, recuerdo yo como si me metieran una bombona de oxígeno, una bocanada de aire impresionante. Hacía más de 3 años que el pequeño lobo no corría. Salí corriendo, sin saber a qué rumbo iba a ir. Mi madre se pensaba que yo iba a ir a ver a la Virgen, y yo me fui a la ermita de San Miguel, que hay 3 kilómetros cuesta arriba. Cuando yo llegué allí me desplomé, no recuerdo absolutamente nada más que volver a despertarme en el hospital. Mi madre llorando pidiendo que por favor a su hijo le hiciesen una radiografía, que tienen que estar en los historiales del Niño Jesús. Cuando el médico y las enfermeras vieron la radiografía, se quedaron atónitos a descubrir que mis pulmones eran los pulmones más limpios y más sanos que jamás habían visto. Increíble. Y ahí queda la historia. Esta historia que yo ya sabía, pero creo que tenías que contarlo Y en ahí el programa queda. final de Montserrat. Bueno, gracias David, gracias Alfredo. Y Ana, es tu momento, el momento del rincón del oyente, el último rincón del oyente de la segunda temporada. A las 3:35 de la madrugada. Buena hora, buena hora. No sin pasa tiempo. ¿Te acuerdas son los churros, No, habéis dicho? el tiempo todo el que quieras. Claro. Que ya no va de eso. Vamos a alargar ahora. Que ya no va de eso. Tienes 50 minutos. Adelante, Ana. Bueno, pues yo os voy a hablar de la montaña. Bueno, como creo que recordáis que en un vídeo de la sección de Relatando lo Imposible hablé que la montaña de Montserrat era un punto de vórtice energético, que también se dice que es un lugar de poder, ¿no? Esos puntos son puntos de alta energía que hay en la Tierra y se debe a su campo electromagnético. Hay lugares de la montaña que tienen una alta vibración y transmiten esas vibraciones en ondas magnéticas. El modo de transferir energía sin transferir materia, ¿de acuerdo? Entonces, bien,
estos vórtices, como es la montaña de Montserrat, están unidas por las líneas Ley. No sé si la habéis escuchado, las líneas Ley. Sí. Bueno, yo desconocía este tema y la verdad que invito a la gente que no conoce la temática de las líneas Ley, porque es asombroso ver cómo hay mapas de las líneas Ley en el cual parece hasta incluso una tela de araña, ¿vale? Bueno, hay varias teorías. Dicen que puede ser de origen natural, que son producidas pues, por corrientes subterráneas. También se dice que puede ser por corrientes telúricas, que son las corrientes eléctricas que están bajo tierra y que proceden del núcleo terrestre, del núcleo de la Tierra. O líneas espirituales para acceso y salida de lo paranormal. Yo me quedo más con esa, ¿eh? Son como, si la gente no conoce lo que son las líneas de ley o líneas de poder, que también se dice, son como unos senderos, como unos caminos, que claro, dices, bueno, qué extraño, ¿no? Que esto parece que esté a propósito, ¿no? Y lo curioso de la montaña de Montserrat es que en Francia, en el monasterio de Cluny, hay una línea recta que pasa por Cuixà, Ripoll y llega a Montserrat. Esta línea de poder, o línea Ley, hace 600 kilómetros de longitud, en línea recta. Como el monasterio de Cluny y el monasterio de Montserrat, bueno, hay una línea Ley totalmente recta que los une. Porque casualmente se manda a construir el monasterio de Montserrat en el punto del atrio. El atrio es donde está construido el monasterio y es la puerta principal, digamos, ¿no? Pues se estudia que desde el monasterio de Cluny hasta el monasterio de Montserrat, que es donde hay un punto de línea Ley, pues en ese mismo punto es donde construyen el monasterio, casualmente. Yo siempre he dicho que los monasterios no se construyen en cualquier lugar. No, está súper estudiado. Siempre. Súper estudiado. Y claro, hasta hace poco había, pues, bueno, hace poco, no sé exactamente cuánto tiempo, pero este punto, el del atrio, había como unas macetas metálicas que lo protegían y bueno, se quejaba la gente y demás, y entonces pues pusieron una escultura que está protegida por seguridad, o sea, están protegiendo supuestamente el atrio, o están protegiendo otra cosa. No sabemos. Pero claro, la teoría que hay es que debajo del atrio, no dentro del atrio ni del monasterio, sino debajo, como bien habéis dicho vosotros, que la montaña es hueca y hay un lago subterráneo y demás, se dice que el Santo Grial está justamente abajo del atrio. Que es donde está la línea de poder. Está la línea de poder. Y ya te digo, es decir, si lo buscáis en Google, el mapa de vórtices energéticos y de líneas de poder, veis como una tela de araña que se van uniendo esas líneas, que son casualidad o no, líneas rectas y que unen un punto con otro. Y yo también me planteo que, ya sabéis que soy muy escéptica, pero a lo mejor no les sirve de mapa a algún ser o algún objeto no identificado. Me recuerda mucho porque parece un mapa, me recuerda muchísimo a las líneas de Nazca. Correcto, sí. Donde son líneas, pues bueno, con una capacidad geométrica absoluta que solo se pueden ver desde lo alto, desde arriba, desde las alturas, y que como unas personas hace tantísimos años eran capaces de construir algo sin verlo, ¿no? Es absolutamente imposible, tenía que haber algún tipo de tecnología. Pero esto que me has dicho, que no lo conocía, ni muchísimo menos, de que entre esos dos monasterios hay una línea de 600 kilómetros completamente línea recta que los une. Me pregunto, primera pregunta que sería, ¿por qué están...? Además, bueno, me gustaría decir una cosa. Supongo que eso está al otro lado de los Pirineos y Montserrat está en este lado de los Pirineos.
curiosamente, aquel poema que hemos hablado al principio de Montsalvat, de los Pirineos, de Parzival y el Santo Grial, todo ahora parece ser que con lo que tú explicas, todo encaja en un puzzle y todo nos lleva a que sí, que efectivamente el Santo Grial podría encontrarse. Podría estar, sí. Sí, sí. Y bueno, también como hemos comentado antes, que si supuestamente una de las teorías es que hay un lago dentro de la montaña, bueno, el agua es un amplificador de energía. Y la energía transferida en ondas, si su alcance es mucho es más superior, es superior a, bueno, y claro, sus beneficios, por lo tanto, son se duplican. Es decir, lo que dice David es que si vas a la montaña, sales de otra manera, porque a nivel energético algo nos afecta en nuestro organismo. Te recarga las pilas. Se recarga. También lo que habéis dicho de que existen puertas tridimensionales en su interior que conecta con otros mundos. También son teorías, verdad o mentira, no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, yo soy muy escéptica, pero hay cosas que... yo cuando me informé de las líneas ley, que no las conocía, y vi los mapas de vórtices energéticos, y hablé de la montaña de Svendra, que es donde habían muchos avistamientos ovnis y muchos casos paranormales. Y desapariciones. Bueno, es que si lo vemos desde el mapa de los vórtices energéticos y las líneas ley, es que se cruzan, es que tendríais que verlo, de verdad, os invito a vosotros y a los oyentes que lo veáis. Una oyente te hizo una pregunta sobre dónde se encontraba el vórtice 38. Sí, en 35 de Perú. Machu Picchu. Que es otro de los sitios emblemáticos. Claro. No son sitios casuales, ¿no? Esto de los vórtices es un tema muy, es un tema para hablar tranquilamente, porque es súper interesante y yo no lo desconocía, ¿no? Y desde que he estado informándome sobre el tema, pues soy escéptica, pero claro, me abre un poquito más la mente, evidentemente. Montserrat te invita a dejar el escepticismo a un lado, la verdad. ¿Tienes alguna cosa más? Bueno, también lo que ha comentado Alfredo antes de la forma que tiene la montaña. Yo particularmente, tú buscas en Google fotos de la montaña y no hay ninguna foto como la que podemos hacer desde nuestra perspectiva. Y yo no lo veo como una virgen tumbada, yo lo veo como... Yo sí. Un segundo, tenemos una oyente, Cherre30. Sí, mi hermano. Que dice, ¿de verdad estáis en directo a estas horas? No se lo cree. Lo de las líneas de Nazca fueron extraterrestres, punto. Open your mind. Pues sí. Yo realmente es complicado pensar que esas personas hace tantísimos años fueran capaces de hacer lo que hicieron. O sea, es muy difícil. Solo podías verlo desde arriba, no había aviones en esa época. Correcto. No. ¿Algún objeto de identificado? Estamos hablando de miles de años. Ahí lo dejamos. Correcto. Pues lo que yo comentaba, que yo no veo una virgen tumbada, yo veo una momia. Una momia. Podría ser también. Pero bueno, en fin, son teorías. Sí, también, También se podría decir que sí, que podría ser una momia. No. Yo siempre la he asociado quizás por mis creencias a una virgen, pero... Puede ser muchas cosas más raras. Bueno, Ana, muchas gracias. ¿Qué te ha parecido el programa? ¿Qué opinas de la montaña de Montserrat? Yo el programa os lo habéis currado muchísimo, sacáis muchísima información. Yo creo que los oyentes y seguidores harán cosas que ya sepan y otras cosas que no, pero yo pues flipada con toda la información. Alfredo siempre busca información más histórica, que a lo mejor yo incluso no recuerdo ni haberla dado en el cole. Bueno, yo creo que hoy los seguidores han estado bien servidos de Montserrat. Y creo que es un tema que se queda corto, se puede hablar muchísimo de
Montserrat. Por cierto, Ana, recuerda nuestros canales a los oyentes, por favor. Bueno, pues pueden vernos y contactar con nosotros por Instagram, en Misterios de la Humanidad, en iVoox y en nuestro correo electrónico, que es misteriosdelahumanidad@hotmail.com. Y que bueno, que les invito a que participen, como lo están haciendo últimamente, que envíen preguntas, que envíen sugerencias, que estén activos con nosotros y bueno, y también estamos hace poquito en YouTube, que cada semana subiremos un mini vídeo en nuestra sección Revelando lo Imposible. Menos cuando grabamos el programa, cada 4 o 5 semanas, ¿no? Grabamos. Sí, grabamos dos episodios y claro, evidentemente nos implica muchas horas de estudio porque evidentemente siempre traemos unos apuntes, Jordi siempre lo hace a mano, pero la vieja usanza. Pero aquí hay mucha información. Sí. Y no es fácil trasladarla, tampoco a veces. No es fácil. No. Cada uno pues aporta su granito de arena para que el programa salga bien, pero evidentemente si queremos hacer las cosas bien, hacer ahora también esta semana un mini vídeo de estos 10 minutos de la sección de Revelando lo Imposible es bastante difícil porque eso quita tiempo para otras cosas. Consideramos que lo más adecuado es cuando hagamos esta sección de Misterios de la Humanidad, los mini vídeos, pararlos y después hacemos esas 4 semanas. Ya puesto, Alfredo, programa Montserrat, final de la segunda temporada. Bueno, yo estoy contento de que creo que hemos hecho una temporada donde hemos ido dando pasitos cortos pero firmes, que hemos creado un canal de YouTube gracias también a Gaspar y al trabajo encomiable de Jordi, que también le da muchas horas. El editor de la sombra, digo yo. El editor de la sombra, un trabajo de YouTube y en iVoox, que para nosotros siempre iVoox ha sido muy importante. iVoox es como el origen de todo. Y que en un año, en 13 meses, mejor dicho, 13, ese número que a Himmler también le gustaba tanto, pues que en 13 meses hayamos conseguido un canal como el que ya está. Ahora simplemente necesitamos pues que la gente lo conozca y consolidar el canal de iVoox, pues me parece pues, de mucho trabajo, de mucho mérito, y tenemos muchas ganas y tenemos muchos proyectos de cara a la tercera temporada, donde volverá Custodio Ballester, donde tendremos posiblemente un colaborador que participará en un programa con nosotros, un microbiólogo que queremos que nos hable, un doctor en microbiología, donde hemos invertido para tener mejores equipos de audio y vídeo, bueno, donde hemos creado también este estudio Nirvana de manera ya fija con nuestro sello de identidad. Y que no nos van a parar, estas ganas van a seguir. Tenemos mucha fuerza, tenemos ganas de seguir investigando, porque esto es un trabajo de investigación, de trabajo de equipo. Y yo pues agradecido de estar con estas personas aquí a mi lado y quiero seguir estando. Y Montserrat, le he dicho, ¿qué te ha parecido Montserrat? Has hablado de todo, no pasa Vale, nada, está muy bien lo que has dicho también. Ya transportado. Y ahora tenemos 13 usuarios en directo, 13 Bueno, la 13, hacemos bueno, con número 13. Ostras. Pues eso, gracias a todos, esperamos seguir pues dando noches de misterio a todos vosotros. Bueno, ha parecido Montserrat. David, Montserrat, ¿qué te ha parecido el programa Montserrat? Y si quieres despedirte. Bueno, mira, yo el programa de Montserrat, yo solo puedo decir una frase, solo puedo decir que yo sin Montserrat no sería quien soy. Eso está claro. Así que, amigos, gracias por estar ahí. Esperamos vuestra colaboración más cercana, si es posible, en esta tercera temporada. Estamos deseando poder llevar los temas de las peticiones que vosotros más deseéis, las cosas más insólitas, incluso aquellas cosas que solamente las podemos encontrar a través de vosotros, de vuestra localidad, de vuestras inquietudes, vuestras leyendas urbanas. Aquí estamos realmente en Misterios de la Humanidad, pues para ir revelando lo imposible. Gracias, de verdad, por estar ahí. Gracias. Ana, ¿querías decir algo? Sí, que yo ahora no me acabo de acordar, pero yo tengo que agradecer mucho también a Montserrat, aunque sea la escéptica del grupo. Y es que con 14 años yo fui a la cueva y le pedí a la Virgen de que este hombre de aquí me hiciera caso. ¿Y te ha hecho caso? ¡Qué calladito! Mira, Ojo, oye, ya es y un milagro. funcionó, un año después, no me acuerdo bien,
Tendría 14 o 15 años. O sea, Fantástico. empezamos con 15. Pues, Pues nada, Y no solo eso, tenemos pendiente de subir a la montaña, Sí. porque hay una promesa también de por medio. Y también hay que decirlo, tuvimos problemas para tener a Daniela, pero finalmente se hizo una promesa. Esa promesa está pendiente de cumplir. Vamos a ir a Montserrat. Jordi... en marzo. En marzo vamos a ir a Montserrat. Jordi nos quiere Claro. acompañar. David, yo creo que también. alegría. Claro que sí. No, pero tiene desde dónde, David. Desde aquí. Igual ya no quiere. Mira, contigo, con Jordi y con Ana, desde el punto que sea de partida. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias como siempre, una temporada más a David, a Alfredo, a Ana, yo mismo servidor Jordi. Gracias a los seguidores. Créanme de verdad que es muy duro lo que hacemos. La información, la edición, montaje. Mirad las horas que son casi las 4 de la mañana. Pero esto lo hacemos por vosotros. Por eso mismo, ahora pues, también os quiero animar a que los que vayan entrando, si les gusta el misterio y tal, pues que se animen y se vayan suscribiendo al canal de Misterios de la Humanidad de YouTube. Muchas gracias. Nos vemos en la tercera temporada con un primer episodio muy especial. Y bueno, gracias una vez más. Nosotros seguimos para adelante y no hay quien nos pare. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y bueno, para YouTube, nos vemos a la próxima. Dar a finalizar la emisión. Sí, ya lo veo. Qué calor, ¿eh? Yo parece que me ¿Esto? han meado de